Bien, comenzamos entonces con las preguntas de los ejercicios, ¿ya? A ver, mira. Pregunta número 1 dice, ¿cuál es la presión del agua en el fondo de un estanque cuya profundidad es de 2 metros? Bueno, si yo tengo, por ejemplo, un estanque por acá, vamos a construir un estanque, ¿listo? El estanque va a estar lleno de agua, dice, va a estar lleno de agua. Entonces por acá vamos a poner, así que está lleno de agua, vamos a llenarlo de agua. Ya está, ¿listo? Listo. Entonces, en el fondo de él, acá quieren que calcule la presión. Vamos a ponerle A, vamos a ponerle punto A. Entonces, a ti te están pidiendo calcular la presión de A. Pero cuando yo te dije que cuando hablen solamente de presión, están hablando de la presión hidrostática. ¿Listo? ¿Por qué? Porque recuerda que si es un estanque y es abierto, acá hay aire y ese aire ejerce presión. Entonces no están hablando de esa presión, están hablando solamente de la presión hidrostática. Cuando tú te digan presión, mira, aquí es la presión del agua en el fondo de un estanque, es la presión hidrostática. ¿Cómo se calcula la presión hidrostática? Sería densidad del líquido por densidad del líquido por la aceleración de la gravedad y por la altura. ¿Listo? Y si tú observas, acá te está diciendo que la profundidad de este estanque es de 2 metros. O sea, acá hay 2 metros de presión, perdón, 2 metros de profundidad. Listo, entonces solamente habría que reemplazar. La densidad del líquido, recuerda que el líquido es el agua, entonces sería 1000. 1000 es la densidad del agua, 1000 kilogramos por metros cúbicos. La aceleración de la gravedad es 10. Y es dato del problema, ¿ya? Si te dicen que es otro valor, tienes que considerarlo como tal. Y la profundidad, pues, es de 2 metros. Ya está, entonces, por lo tanto, la presión, ¿cuánto sería? Sería 2 por 10 por 1000. ¿Cuánto es eso? 20.000. 20.000 que recuerda que estamos trabajando en presiones, en el sistema internacional se mide en pascales. O sea, la respuesta sería 20.000 pascales. ¿Listo? Ya está. Pero hay un dato o una forma en la que nosotros podemos acortar esto, ¿no? Utilizando algunos prefijos. Cada 3 ceros o cada 1000 es un kilo. Entonces yo puedo decir que acá hay 20 kilopascales. 20 kilopascales. ¿Listo? Y eso sería la respuesta para esta pregunta. Ya está. La primera pregunta, entonces, chicos, sencillo para poder resolver. ¿Ya? No te olvides, la presión se calcula como la densidad por la gravedad por la altura. ¿Sí? ¿Listo? Y con esto ya tendríamos, pues, la presión de un punto en cualquier parte de un recipiente. ¿Ya? En este caso lo están viendo en la parte del fondo del recipiente y el estanque tiene, pues, 2 metros de profundidad. Listo. Ah, ¿cómo se simplifica? Fácil, cada 3. O sea, tú vas a tener, date cuenta que acá hay 3 ceros, ¿no? O sea, cada vez que tú tengas un 1000, en cualquier caso, ¿ya? Cada vez que tú tengas 1000, cualquier factor 1000, esto equivale a un kilo. Acá, kilo. Un kilo representa 1000. Por eso un kilogramo representa 1000 gramos, ¿no? Kilo. La K de kilo representa 1000. Entonces, en este caso, yo solamente vas a elegir 3 ceros y le vas a poner K. Kilopascales. ¿Sí? Así es como lo vamos a reducir. ¿Sí? Listo, muy bien, perfecto. Ya está. Pasemos a lo siguiente, número 2, mira. Ah, acá, principio de Pascal, ¿ah? Date cuenta. Cada vez que tengas esto de acá, principio de Pascal. Entonces dice, el área 1 es de 0,2 metros, el área 2 es de 0,6 metros, te piden hallar F2 y F1 es 20. Listo, entonces tú vas a decir lo siguiente. Por Pascal, F1 es al área 1, así nada más, como F2 es al área 2. Profe, usted me dijo que había la otra fórmula. Claro, pero te mencioné también al final que esta sería la más fácil de recordar. Fuerza 1 es a su área 1, como la fuerza 2 es al área 2. Reemplaza y luego despejamos lo que pide. Mira, la fuerza 1 te están dando de dato vale 20. Entonces por acá 20 newtons, vas a dividir entre su área, por ahí hay preguntas, pero ¿tiene una pregunta? Nada. Listo, sobre el área 1 vale 0,2. El área 1 vale 0,2. Como la fuerza 2 es la que te están pidiendo, la fuerza 2 corresponde o tiene que ser proporcional al área 2 que vale 0,6. Ya está. Entonces ahora solamente hay que resolver. Mira,
20 entre 0,2, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale 20 entre 0,2? 0,2 es como 2 décimos, ¿cierto? El 10 sube, saldría 200 entre 2 sale 100. Entonces quedaría por acá, mira, 100. Y este 0,6 pasa a multiplicar. Sería 100 por 0,6. Y esto es igual a la fuerza 2. Por lo tanto, ¿cuánto vale la fuerza 2? 100 por 0,6 me va a dar que la fuerza 2 es igual a 60. 60 newtons. Y es lógico, ¿cierto? Porque habíamos dicho nosotros, pues, que si el área es más grande, la fuerza es más grande, ¿cierto? De nuevo, listo, no hay problema, mira. Solo hay que reconocer los datos, solamente hay que reconocer los datos. La fórmula es esta de acá y no tienes que olvidarte, por favor, es la que vamos a trabajar, que está de ahí. Dice lo siguiente, la fuerza 1 es al área 1 como la fuerza 2 es al área 2. La fuerza 1, nos están dando de dato, mira, es 20. ¿Sí? Esta fórmula se cumple. Ya, este ejercicio se cumple, perdón, esta fórmula se cumple sin importar lo que usted está observando acá. ¿Ya? Entonces, se cumple para cualquier ejercicio de prensa hidráulica. Entonces, ¿cómo hallamos las fuerzas? Ahí sí, una vez que ya planteaste, te das cuenta. A ver, mira, la fuerza 1 siempre está relacionada con su área. La fuerza 2 está relacionada con su área. Y por lo general los datos te vienen ahí, te van a venir 3. La fuerza 1 te está dando de dato vale 20. Mira, o sea, esta fuerza 1 de acá vale 20. Y lo relaciono con su área 1 que es 0,2. ¿Ves? Ahí está. Entonces, 20 sobre 0,2. Eso debe ser igual a la fuerza 2, y esta fuerza 2, que es la que está acá, debe relacionarse con su área 2, que es ella, que es 0,6. Por lo tanto, si yo divido fuerza 2, que no sabemos cuánto vale entre 0,6, debe ser lo mismo que esta división. Listo, ya tengo planteado ya. Solamente reemplazado, mira. Ahora resuelve. 20 entre 0,2. 0,2 es pues 2 décimos. ¿Cierto? O si quieres divides con tu calculadora nada más 20 entre 0,2 te va a salir 100. Pero yo te lo explico, mira. 20 entre 0,2 es 20 entre 2 décimos. ¿Cierto? El 10 sube a multiplicar al 20, saldría 200 y 200 entre 2 es 100. Este 0,6 pasa a multiplicar y saldría 100 por 0,6 y la fuerza 2 saldría 60. ¿Sí? 100 por 0,6, 60. Y listo, ya tienes entonces acá la fuerza 2. ¿Ya? Entonces, listo, perfecto. Muy bien, ahora sí, ya quedó claro. Pasemos a la siguiente, la pregunta 3. Está sencillito, ¿eh? A ver, mira, dice, el peso de un bloque de madera que flota en el lago junto al muelle es de 500 newton. El peso de un bote, ¿ya? Que está flotando en un lago es de 500 newton. Allá el volumen sumergido del bote. Listo, mira. Si se supone que si está flotando, es porque ese peso que tiene el bote va a estar en equilibrio con la fuerza que ejerce el agua. Y la fuerza que ejerce el agua es el empuje. Por eso, si el bote pesa 500 newtons, el empuje tiene que ser también de 500 newtons. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si no fuese 500 newtons, si fuese menor, por ejemplo, si fuese solamente 300, ¿qué pasaría? El bote se hundiría, ¿sí o no? Porque hay una mayor fuerza que va hacia abajo. Y si el empuje fuese mayor, entonces el bote se iría hacia arriba. El bote no quedaría flotando. ¿Está bien? Entonces eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Para que el bote se encuentre flotando, ese peso del bote debe ser equivalente al empuje que ejerce el agua. Pero tú recuerda que el empuje, ¿cómo se calcula? El empuje se calcula como densidad del fluido por la aceleración de la gravedad. ¿Y por qué? Por el volumen sumergido del cuerpo. ¿Listo? El volumen sumergido, ya está. Entonces, este empuje acabamos de decir que vale 500, mira. Listo. La densidad es la densidad del fluido. Como es agua, su densidad va a ser de 1000. ¿Está bien? La aceleración de la gravedad es 10 y el volumen sumergido es lo que te están pidiendo calcular. ¿Sí? Mira, te piden calcular el volumen sumergido del bote. Ya está. Entonces solamente queda operar, mira. Este 500, sus dos ceros se van con dos ceros por acá. El 100 pasa a dividir y te quedaría 5 sobre 100. ¿Cuánto es 5 sobre 100? Eso saldría el volumen sumergido. Entonces el volumen sumergido, si tú divides, saldría pues 0,05 metros cúbicos. Bueno, eso ya es división, ya eso tú ya lo manejas. ¿Cierto?
Puedes ponerlo 5 por 10 a la menos 2 o 0,05 metros cúbicos, dependiendo cómo sea la respuesta. ¿Listo? Y eso sería todo. A ver, preguntas por acá, por favor. ¿Alguna duda? No creo que esté. Acá sí está un poquito más sencillo. ¿Listo? No te olvides que cuando un cuerpo está flotando en un fluido, se tiene que igualar la fuerza de gravedad con la fuerza de empuje. ¿Está bien? ¿Listo? ¿Consultas acá, chicos? Nada, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente entonces, si no hay preguntas. Pregunta 4. Mira, en la pregunta 4 te está pidiendo determinar la densidad del fluido A más y la densidad del fluido B, o sea, por separado. ¿Sí? Se piden por separado. ¿Cómo hacemos ello? A ver, entonces mira, hay dos fluidos que no se están mezclando, ¿sí? No se están mezclando. Entonces, acá este fluido, debido a que es de otro tipo, va a ejercer una presión. Una presión, por ejemplo, si yo estoy en este punto, por ejemplo, si yo me ubico en este punto, este punto está solo bajo el fluido, bajo el efecto del fluido A. Pero si yo me ubico en este punto, está bajo el efecto del fluido A y del fluido B. Entonces la presión que ejerza en este punto es de parte de él y de parte de él. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿O qué tienen que hacer ustedes? Van a tener que buscar isóbaras. ¿Recuerdas que era ello? Eran puntos donde la presión era la misma. ¿Y cómo encontramos isóbaras? Bueno, para eso tienes que trazar, pues, líneas horizontales. Por ejemplo, mira esta línea que yo voy a trazar por acá. ¿Te das cuenta de esa línea que acabo de trazar? Esta línea que acabo de trazar me está generando isóbaras. Quiere decir que todos los puntos que estén bajo esta línea, todos los puntos que estén bajo esta línea van a tener la misma presión. Entonces, claro, dentro del fluido, ¿no? Entonces mira por acá. Si tú colocas acá un punto, el punto M, y por acá colocas el punto N, ¿tú qué deberías decir? Como están dentro del mismo fluido, deberías decir pues que la presión de M es igual a la presión de N. Y algo más, ya, profe, pero miren, acá M está bajo el efecto del fluido A, pero aparte está del aire. Claro que sí, el aire ejerce presión. Y por acá N está bajo el efecto de esta partecita del fluido B y el aire. Entonces, como los dos están bajo el efecto del aire, ya no consideramos el efecto de la presión del aire. ¿Listo? Pero si quieres, lo consideras. Entonces tú puedes ir por acá. Sería, la presión de M es la presión hidrostática que genera el fluido A más la presión del aire. Entonces, ¿cómo calculamos la presión del fluido A? Sería densidad del fluido A, mira, por aceleración de la gravedad y por la altura que está sumergido en el líquido A. ¿Cuánto es la altura que está sumergido en el líquido A? Mira, de acá, 0,5. ¿Sí? Por la altura del fluido A. ¿Listo? Vamos a ponerle ahí, este es HA. Ya está, HA. ¿Listo? Más la presión del aire, mira, vamos a considerar con todo, ¿ya? Con la presión del aire, mira. Tienes que considerar así la presión del aire. Eso debe ser igual a la presión del fluido del punto N. Y en el punto N, ¿quién está actuando? En el punto N, tú revisa, está actuando. El fluido B está actuando sobre el punto N, entonces sería densidad del fluido B por la aceleración de la gravedad, que siempre es, y más la altura en que esté sumergido el punto N. ¿Dónde está esa altura? Está acá, la altura B. ¿Listo? Entonces sería por la altura B. ¿Listo? Ah, pero eso todavía no es todo. ¿Por qué? Porque tiene que estar está también bajo el efecto del aire, entonces sería también más la presión del aire. Listo, chicos, solamente hay que reemplazar y ya tendríamos todo. Mira. A ver, presión del aire con presión del aire se va, presión del aire con presión del aire se va. ¿Listo? ¿Qué tendrías entonces por acá? Que reemplazar todo lo demás. Densidad de A, no sabemos, es lo que queremos. La densidad de A, mira, densidad de A. Aceleración de la gravedad, pues vamos a ponerle aceleración de gravedad nada más. Altura de A, mira, altura de A, ¿cuánto vale? 0,5. Esto voy a dejar la aceleración de gravedad porque ahorita vas a ver qué va a pasar. La altura de A es 0,5. Listo, presión del aire se fue. De densidad de B, no sabemos tampoco. Densidad de B. Por la aceleración de la gravedad, mira, ya está justo lo que te decía. No le he reemplazado porque ahorita se van a ir. Y por la altura que está P elevada, mira, date cuenta, es 0,3 nada más. Ya está. ¿Quiénes se van a ir? ¿Quiénes se van a ir? Se va la gravedad. ¿Listo? Entonces, si nosotros pasamos a dividir, vas a decir lo siguiente, mira. La densidad de A es a la densidad de B
esa es la densidad de B, como 0,3 es a 0,5, ¿sí o no? Ya está. ¿Por qué? Porque ese 0,5 pasa a dividir. Si tú reduces, simplificas, vas a obtener pues que acá sale 3 quintos. Acá saldrá 3 quintos. Claro, porque se va 0,1 de cada uno, ¿cierto? 3 quintos. Ya está. Pero hay un dato más, mira, que la densidad de A más la densidad de B vale 1600. Ah, entonces quiere decir, vamos a hacer esto un poquito por acá. Ya está. Aquí te dice que la densidad de A más la densidad de B vale 1600. Y tú tienes ahí una proporción. Entonces, en esa proporción, tú puedes acá hacer lo siguiente. Puedes decir que la densidad de A es como 3, o ponerle 3K, y la densidad de B puedo ponerle que es como 5K. Así es, muy bien. Listo, reemplaza todo, ¿cierto? Eso saldría 8K, la suma saldría 8K igual a 1600, y pues K valdría 200. Por lo tanto, ya puedes hallar la densidad de A, y puedes hallar la densidad de B. ¿Cuánto sería de cada una? Sería 3 por 200, que saldría 600, y él saldría 5 por 200, que saldría 1000. Ya está, pero con sus unidades correspondientes, ¿no? Las unidades de la densidad es kilogramos por metro cúbico, o sea, él sería kilogramos, 600 kilogramos por metro cúbico, y él también sería 1000 kilogramos por metro cúbico. Listo, chicos, de esta forma es como se calcula la respuesta para esta pregunta. A ver, consultas por favor acá. Revisa lo que hemos hecho, analízalo y consulta si que tuvieses. Muy bien, si no hay preguntas, no hay problema, continuamos. Ya está, perfecto, perfecto. A ver, vamos a pasar. Vamos a tratar de avanzar un poquito, ¿ya? A ver, esto está fácil, esto está fácil. Me dice, una esfera pesa 10.000 newtons en el aire y 6.000 newtons en el agua. ¿Qué quiere decir eso? Que si por ejemplo yo tengo una esfera por acá y la sumerjo en agua, ahí está, ¿listo? Entonces, no, pero dice sumergida completamente. Sí, mira, ¿listo? Porque si una esfera pesa 10.000 newtons en el aire y 6.000 newtons en el agua. Encontrar el volumen de la esfera. ¿Por qué es que su peso en el agua es menor? ¿Ah? Tú dices, profe, pero acá pesa 10.000 y acá pesa 6.000. ¿Qué ha pasado con su peso? Ah, lo que pasa es que si tú graficas lo que sucede dentro del agua, vas a obtener, bueno, el peso no va a cambiar. El peso no va a cambiar. El peso sigue siendo 10.000. Es imposible que cambie el peso, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el peso es una característica que proviene de la masa, y la masa es inerte de todo cuerpo. Y eso no cambia. La masa siempre es el mismo para todo cuerpo, entonces el peso también. Lo que sucede es que ya sabes tú que acá hay una fuerza que ejerce ¿quién? Que ejerce el agua, ¿sí o no? Que es el empuje. ¿Listo? Este empuje que está haciendo es que cuando tú quieras calcular, digamos, si por ahí tú pones una balanza dentro del agua, esta esfera tenga una menor masa y por ende va a tener un menor peso. Entonces, a este peso que estoy por acá le voy a poner un peso aparente, el peso aparente, es un peso que no lo es, simplemente se obtiene restando, pues, ¿no? Se va a obtener restando la fuerza de gravedad menos el empuje. ¿Listo? Entonces, el peso aparente a ti te dice que vale 6.000. El peso aparente vale 6.000. Esto va a ser igual a la fuerza de gravedad que vale 10.000 menos el empuje. Por lo tanto, el empuje, ¿cuánto debería ser, chicos? El empuje debería ser de 4.000. ¿Listo? Eso es lo que te está diciendo. Ah, pero eso no es lo que te piden. A ti te están pidiendo algo más. Dicen que calcules el volumen de la esfera. ¿Por qué? Porque recuerda que el empuje se calcula como, ¿quién? Como densidad. En este caso es agua, densidad del agua, ¿sí? Densidad del agua por la aceleración de la gravedad y por el volumen sumergido. En este caso el volumen sumergido es todo el volumen de la esfera. El volumen sumergido en este caso es toda la esfera. Entonces sería volumen de la esfera. Vamos a ponerle el volumen de la esfera. Ya está.
Entonces, acá es el volumen, vamos a ponerle esfera así nada más, ya está. Y esto vale 4000. Listo, queda reemplazar nada más. En la densidad del agua, chicos, ¿cuánto vale? 1000. La aceleración de la gravedad vale 10. Y acá tienes el volumen de la esfera. Opera, por favor, esto vale 4000. Él pasa a dividir el volumen de la esfera, ¿cuánto sería? A ver, elimina, mira, 3 ceros con 3 ceros. 1, 2, 3. Quedaría 4 sobre 10 y esto sería 0,4 metros cúbicos. Listo, se acabó el problema. Preguntas, por favor, acá. A ver, consultas. Está sencillo, ¿no? ¿Está sencillo? ¿Preguntas? ¿Nada? No hay preguntas, ¿no? Listo, continuamos entonces. A ver, la pregunta 6. Con eso terminamos, ¿ya? Porque a las 7, no, a las 7 ya quedamos para ahí. La 6. Esta pregunta 7, chicos, es un experimento al cual se denomina el experimento de Torricelli. A ver, pero... A ver, vamos a ver, un ratito. Bien, pregunta número 6. Te decía, este experimento es el experimento de Torricelli. Ya, acá presta mucha atención porque vas a tener una pregunta en tu test que vas a desarrollar. Dice, este experimento consiste en lo siguiente. Te debe haber pasado. Entonces, ¿qué pasa si es que tú tienes por acá no sé, una botella? Inténtalo, mira, tienes un balde por acá, ¿no? Un recipiente lleno, una tina, y de pronto tienes una botella, o un vaso si quieres, y de pronto ese vaso lo sumerges un poco en el recipiente. ¿Qué va a pasar? Pues que el agua se va a elevar, ¿no? ¿Por qué se eleva? Pues porque acá afuera de este recipiente, te dije que hay presión del aire. El aire está ejerciendo presión. ¿Listo? Esa presión que ejerce el aire hace pues que este fluido ascienda acá. ¿Y por qué acá asciende? Bueno, acá tienes que tener en cuenta esto, que acá debe ser vacío. Profe, ¿cómo logro vacío? Ya fácil, entonces, algo más fácil, mira. Agarras el vaso y lo sumerges en el agua. ¿Sí? ¿Qué pasa si lo sumerges en el agua? Cuando se sumerges en el agua, haces que el vaso quede solamente lleno de fluido y no de agua. Y levántalo, eleva el vaso. Vas a ver que cuando eleves, va a haber, no todo el agua se eleva, sino hay una parte que va a estar vacía y acá va a haber una determinada altura que se va a elevar este fluido. Es un experimento muy bonito, puedes hacerlo. Ahora, ¿para qué sirve él? Sirve justamente para determinar la altura que va a lograr elevarse el fluido. ¿Y cómo hacemos ello? Bueno, yo te dije, cada vez que tengas problemas de este tipo, ¿no? Tú vas a buscar isóbaras, o sea, puntos donde la presión sea la misma. ¿Y dónde está esa isóbara? Mira, por acá, por ejemplo, acá. Entonces tú vas a decir, acá hay una presión, vamos a ponerle por la presión en el punto B, ahí está, el punto B, y la presión acá en el punto A. Entonces, en esa isóbara las presiones tienen que ser iguales. Por acá vamos a poner la presión en A, tiene que ser la misma que la presión en B. Pero la presión en A, ¿qué cosa? Acá no hay nada, no está bajo el efecto de nada, está del aire, claro. Entonces vas a tener que considerar la presión del aire. ¿Te acuerdas que lo hicimos en el problema? Y en este caso dice la presión es de 1,2 atmósferas. O sea, acá hay una presión del aire. Vamos a poner por acá, es la presión del aire. La presión del aire solamente es ella, no hay más. No hay fluido encima de este punto. ¿Listo? Mientras que en B, en cambio, es la presión que se genera en el punto B. En el punto B la presión es generada ¿por qué? Es generada por el fluido. Y eso tú sabes que se calcula como densidad del fluido o densidad del líquido, ¿no? En este caso es agua, aceite, entonces densidad del aceite, eso va a depender, chicos, miren, depende del fluido que utilicen, ¿no? En este caso estamos usando aceite, ¿listo? Ya está. Por la aceleración de la gravedad y por la altura, pues, esta altura que está elevándose. Este fluido que está acá, esta masa de aceite, está ejerciendo presión en este punto. Profe, acá arriba no hay nada, acá no hay aire, recuerda que es vacío. Si es vacío no hay aire, en cambio acá sí, está abajo el efecto del aire, ¿no? Listo, entonces, ¿cómo calculamos el efecto del aire? Acá dice que hay 1,2 atmósferas. 1,2 atmósferas, pero date cuenta que una atmósfera equivale, acá según el problema, equivale a 1,01 por 10 kilopascales, por 10 a la quinta pascales.
Entonces yo pongo así, mira, voy a ponerlo paso a paso para que entiendas esto. Voy a poner, la presión del aire es 1,2 atmósferas, lo dice el problema. La densidad del aceite te están dando 0,9 gramos por centímetro cúbico. Tú vas a poner por acá. La densidad del aceite está en gramos por centímetro cúbico, mira. Es 0,9 gramos por centímetro cúbico. Pero tú sabes que la densidad no puedes tenerla así, ¿cierto? ¿En qué tiene que estar? Tiene que estar en kilogramos por metros cúbicos. ¿Y qué se hacía? ¿Qué te dije que se hacía? Lo multiplicas por 1000. Multiplícalo por 1000. Y entonces, ¿qué vas a obtener si lo multiplicas por 1000? Vas a obtener 900 kilogramos, ¿sí? Kilogramos por metro cúbico. ¿Listo? Eso por favor no te olvides. Esto voy a ponerlo acá para que no te olvides. La densidad del aceite arriba. ¿Listo? Ya está. Entonces, eso por favor es una consideración que tienes que tener en cuenta ahí. Ya está. Entonces, una vez que tengas eso, ya solamente queda reemplazar. Mira. Entonces quedaría 900, ya no es 0,9, es 900 por la aceleración de la gravedad que vale 10 y por la altura. Ya está. Pero una atmósfera estamos diciendo acá que vale 1,01 por 10 a la quinta. O sea, quedaría así, mira. 1,2. A ver, ahorita lo corrijo. Por 1,1, 1,01 por 10 a la quinta. A ver, listo, ahora sí. Ya está la presión en Pascal. A ver, mira. 49 o 99. 99, ¿dónde hay 99? No hay 99. Acá, allá vamos a poner. Esto es, ¿te refieres a esto? Esto es 0,9. Listo. Es 0,9 gramos por centímetro cúbico. Acá lo dice, mira. 0,9 gramos por centímetro cúbico. La densidad del aceite. Y lo multiplicamos por 1000. O sea, saldría 900 kilogramos por metro cúbico. Esta es la densidad que vas a usar. No vayas a usarle 0,9 porque está en otra unidad. En kilogramos por metro cúbico tienes que usar. Operamos todo esto. Mira, acá quedaría 9000 por la altura. Listo. Opera, por favor, todo. ¿Puedes decirme cuánto sale? Usa tu calculadora. Sin miedo, sin miedo. ¿Cuánto sale? Acá vas a tener que usar tu calculadora porque no vas a poder hacerlo si no. 1,2 por 1,01 por 10 a la quinta, que saldría 10 a la quinta después 100.000, ¿cierto? Y todo eso entre 9.000. Te va a salir 13,46667, o sea, 13,47 metros. Listo, chicos, eso sería la respuesta para esta pregunta y también el ejercicio final. A ver, consultas acá.